bienvenidos a Noticias Sin Filtro. ¿Cómo están? Nosotros felices de que nos acompañen por acá. Ahora tengo el honor de que esté Carlitos Aza conmigo. Ya habíamos estado por ahí conviviendo en el tema de noticias, pero la verdad es pero que... nunca así, Marianita. Es pero la primera nunca vez. frente a frente. Es una correcto. una vez hizo de Mariana. Sí, no, Y la me verdad es una Mariana muy encantó ese fea. noticiario. Era una Mariana muy fea. Y me encantó ese noticiario que hiciste con Miguel. Hoy Miguel está un poquito malito, entonces pues nuestro Carlitos está aquí Vino a hacer el acompañándonos. Exacto, Vine salió. a echar a perder el programa, Miguel. Si sale mal, por favor, perdóname. Marianita, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Igual para Y mi empecemos nombre. a deshacer las noticias. Yo creo que es una parte importante del día. La Además, verdad la es gente que nos espera los sí, miércoles, ¿eh? La verdad es que sí, tenemos muchísimas noticias, esperemos que ustedes las vayan comentando con nosotros. Vamos a empezar en materia. Ya saben que Carlitos tiene su punto muy particular de comentar las noticias que a mí Bastante en lo personal estridente. me encanta. Divertido y punzante. Exacto, muy agudo, muy crítico. Así es que vamos con todo este miércoles. Miguel, besos, recupérate. Sí, recupérate, mi hermano. Y Se te pues, quiere. Exacto. ¿Con qué vamos a empezar hoy? ¿Qué te parece si empezamos con este tema que lo habíamos comentado la semana pasada, el tema de las estancias infantiles, esta reducción que se hizo al presupuesto de un 50%? Y pues bueno, de hecho el miércoles justo de la semana pasada hubo una manifestación en Palacio Nacional justamente pues para inconformarse. Sí, que pusieron todo, hasta como si fuera una estancia infantil afuera, empezaron a trabajar la gente como realmente lo hace día a día. Mira, Mariana, yo creo que hay un tema que me llama mucho la atención en este aspecto. Ok, si le van a dar 1,600 pesos a las familias para que lleven a los niños a cualquier estancia, de entrada... Pongámoslos en contexto, porque sí, bueno, está bien. Igual y no lo vieron completo. si no han escuchado la noticia, el tema es que se hizo una reducción del 50% del presupuesto y Ursúa hizo un comentario que al principio se tomó como broma porque decían que ese dinero mejor se le iba a entregar directamente a los papás porque había malos manejos dentro de las estancias infantiles y que había corrupción, y que entonces se le iba a dar mejor a los papás para que ellos destinaran a quién se lo daban, porque incluso mencionó algo que ha sido, tema de memes, que para que lo cuidaran los abuelitos. Los abuelitos. Y les iban a entregar 1,600 pesos por niño para que los llevaran. Bimestrales. Sí, son 800 pesos al mes. Son bimestrales. Ahora, a cada estancia se le entregaban 950 pesos mensuales por cada niño. Entonces, esa fue la controversia de decir, ¿cómo es posible, en primera, que se estén eliminando todas estas estancias infantiles que Carlos, o sea, le daban atención a más de 400,000 niños son los afectados a nivel nacional? Y el problema es que era un apoyo y un soporte para todas las madres que trabajaban. Es correcto. El tema es que no todo mundo tiene a alguien de su familia que le pueda ayudar como que es lo que están diciendo, que es para que se ayuden entre la familia y que los papás decidan. Totalmente de Eso acuerdo. por un lado. Pero ahí uno de los temas es, vamos a suponer que, ya no hay manera de echarlo para atrás, ya tienen el presupuesto, todavía no está autorizado del todo, hay muchos cambios que se pueden hacer, creo yo. De hecho, hay una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual ya se puede ver de alguna u otra manera cómo aplicar este tema, ¿no? Pero te voy a poner un caso como el mío. ¿Qué pasaría si yo tuviera 2 niños chiquitos? Tu casa la tienes en Atizapán de Zaragoza. Gracias. ¿Cuándo me voy a vivir? El día que quieras. El día que quieras, Marianita, eres bienvenida. Pero mis suegros viven en Plaza Loreto. Entonces, tú imagínate que tenemos que salir corriendo desde Atizapán de Zaragoza, ahí en las Arboledas, hasta Plaza Loreto a dejar a los chamacos pues por 800 pesos al mes. Y yo te voy a poner otro escenario. Es más gasolina. Imagínate que como yo eres de provincia. No, bueno, ya vale. No tienes familia. Hay mucha gente que no tiene familia en el lugar en el que radica, Es porque correcto. se fueron a trabajar o becados fuera. O por suerte salieron Exacto. a estudiar y ahí se quedaron a vivir. Porque tuvieron mejores oportunidades en otro estado, en otra ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, tú no puedes obligar a nadie de tu familia, llámese tu hermana, tu tía, tu prima, mucho menos a tu mamá. No es obligación de los familiares cuidar a los niños. Pero tampoco creo que estén preparados hoy
para cuidar a los niños. Es decir, ellos ya pasaron una etapa de trabajo, de transición, de todo lo que estaban haciendo en su vida. Fueron gente productiva, Exacto. que estuvo, salió, trabajó, nos echó a andar a todos nosotros. Hoy por hoy somos algo gracias a ellos. Sin embargo, yo creo que es momento de cuando se jubilan, es para disfrutar Así es. su vejez, para disfrutar esos tiempos. Sí, le puedes llevar a tus nietos, pueden estar con ellos todo Un el tiempo. día. O un ratito al fin de semana, no, porque la verdad yo creo que tampoco no es responsabilidad de que los cuiden, ni siquiera una noche, ¿no? Porque es tu responsabilidad. Ahora, otra cosa, tú lo acabas de decir, no es obligación de ellos y aparte no es solo que no estén capacitados porque no tengan la energía para cuidar a un niño, sino que en estas estancias infantiles las personas que eran las educadoras tienen una carrera, saben Exacto. de primeros auxilios, tienen botiquín. Claro. O sea, ¿qué pasa si hay una emergencia con De un cualquier niño que tipo. no pueda atender la abuelita, la hermana, la tía, la prima o quien sea? Eso por un lado. Por otro lado, en el De momento en acuerdo el que se contigo. les entregan estos 1,600 pesos bimestrales, estamos hablando de gente que trabaja porque tiene necesidades que cubrir. ¿Qué pasa si ese dinero se termina utilizando en otra cosa y no precisamente en Exactamente. pagar una niñera? Porque una niñera no va a cobrar 800 pesos No, mensuales. ni de fingido, Punto no. número uno. En menos de una semana te lo sacan. Exacto. O van a obligar a todas estas madres trabajadoras a dejar de trabajar porque no tienen con quién dejar sus hijos, o tener que conseguir otro trabajo que les quede cerca de su casa o donde sí puedan, no sé, o sea, un tipo de comercio informal donde puedan tener a sus hijos. Creo que es una idea descabellada por donde la veas. Hay un tema ahí también, un punto que hay que tomar como análisis, Marianita, porque resulta que, ok, le quitas las estancias. El gobierno no te puede dar ese tipo de servicios. No hay los suficientes kinderes, no hay las suficientes guarderías, por eso se hicieron estas estancias Ajá. infantiles. Ok, las quitas. Ya no vas a tener muchos empleos. Ya no vas a tener mucha... ¿Qué va a pasar? Vas a empezar a crear un tipo de comercio informal de te cuido a tu hijo por esos 800 pesos, tráemelo aquí sin seguridad, sin protección, Exacto. sin educación, sin gente preparada y además, señores, podría ser peor que lo que pasó en el ABC. Entonces, creo que esa parte podría ser muchísimo peor. Y yo no quiero De ser acuerdo. fatalista, Yo tampoco, pero pero- se está poniendo en riesgo la integridad de los niños. Totalmente de ¿Cuántas acuerdo. veces no hemos visto de personas que cuidan a los niños y los dopan para que estén dormidos, Sí. los maltratan? El famoso y jarabe. todo tipo de maltrato, incluido, desafortunadamente, la violencia sexual. Es correcto. Estás poniendo en riesgo a la... O sea, son niños. O sea, la población correcto. más vulnerable porque, insisto, no es obligación de tu familia que los cuide y a lo mejor, aunque quieran, no lo pueden hacer. Entonces, yo también espero que recapaciten, aunque Andrés Manuel no quite el dedo del renglón, o sea, a partir de que lo dijo Sí. Ursúa, lo ratificó él y en las mañaneras se ha mantenido que porque hay mucha corrupción, nos regresamos a lo mismo, no puede hacerlo de los ductos, como nos roban los cerramos. No, si hay corrupción, entonces fiscalizas, entonces estableces patrones, Sí. les pones lineamientos a todas estas estancias infantiles para, si quieren seguir operando, hay reglas. Y estás hablando de algo no material, estás hablando de la vida de unos niños. Exacto. O sea, si fuera el tema del huachicol, digo, lo dijimos aquí, lo hemos dicho muchas veces y luego nos apedrean, diría mi querido Mike, pero el tema del huachicol está bien, están haciendo algo por. Digo, no han agarrado a nadie, no hay muchas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, estás hablando de vidas de niños. Exacto. Es totalmente, mira, aquí Daphne Byte nos dice, es una incongruencia al quitarle el presupuesto a los niños que realmente lo requieren y por el contrario, darle el dinero a los ninis. Estoy de Exacto. acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que ese tipo de O cosas... la gente que se dedica al huachicol, O la que les gente que están está- dando 8,000 pesos 8,000 pesos. mensuales. O sea, para alguien que salga pues de cometer un delito le dan 8,000 pesos mensuales. Es de Bueno, verdad es que- ilógico. Híjole, eso de los premios, va a salir varios en la plática del día de hoy, ¿no? De las noticias de hoy. Exacto. ¿No? Pero bueno, pues vámonos con saludos, justamente. ¿Qué te parece? Yo tengo por acá saludos. Emanuel Gutiérrez, que nos está viendo desde Canadá. Emanuel, gracias, que siempre Un nos abrazo, acompaña. Manuel. Carlos Asa. Ay, mira, ¿estás aquí estoy viendo? yo. A lo mejor es uno de mis parientes, ¿eh? Ahí, Sí. Vemos varios Carlos Asa. Dafne, Carlos en por aquella supuesto, época. que está por acá, Salvador Vargas, Ivonne Rivera Río, Ceci Becerra
Ivonne dice, hola Carlitos, te manda saludos. Igual Dafne, saludos. Dab Hash, también, saludos. Sval Huerta, besos también, saludos. Sí, hay varios, ¿eh? Por acá, ¿tú? Andamos famosos. Fíjate que aquí tengo un comentario que dice, otro punto importante es que ya los abuelos ya criaron, ya les toca descansar. Si era lo que Exacto. decíamos, Ivonne. Sí, exacto. Ricardo Campo, saludos, mi buen amigo, brother. Que estés muy bien. Estamos viendo, está viéndolo, mira, mucha gente, fíjate que mucha Qué gente nos maravilla. está viendo. Tengo aquí que hay 69 personas conectadas hace unos minutos, luego 70. Hay como Compártanlo para que ciento y sigan cacho. conectando Sí, ayúdenos a más compartir personas. esto, la verdad es que es muy y que divertido. puedan comentar en vivo también, no Ay, que no, lo sí, compartan claro, solamente al es- final. sí, sí, Dafne sí. dice, todo tiene solución, deben auditar a estas estancias para que no haya malos manejos del dinero. Exacto, yo también creo que esa es la manera en la que tienes que seguir pues fiscalizando para que puedan seguir operando. Es correcto. Entonces, Fíjate que tengo un amigo que tiene tres estancias entre toda su familia, se dedicaron a eso, dejaron una vocación que tenían muy interesante, bueno, un negocio personal, ¿no? Ok. Cada quien hacía diferentes cosas. Uno era diseñador gráfico, el otro tenía unas tiendas y demás, y se dedicaron a las estancias infantiles por diferentes familias, o sea, vas de cuenta que es familia muégano, ¿no? sí. Entonces esto fue muy interesante ver cómo con una estancia infantil y el amor que tenían los niños para con ellos y ellos para con los niños, cambiaron estas personas, no tienes una idea. Y el otro día que tuve la oportunidad de medio platicar con él, me decía, mi hermano, desgraciadamente creo que vamos a tener que cerrar. Entonces ya escuchar ese tipo de cosas, están haciendo lo posible porque los padres de familia logren hacer algo entre ellos, independientemente de lo que les daba el Estado, pero la verdad es que yo lo veo muy complicado. Entonces, ojalá, y como dices tú, recapacite el gobierno, recapacite este hombre, porque sí, la verdad es que está cañón. Mira, aquí dice Salvador Vargas, no hay plan alternativo, es seguir regalando dinero sin sentido. Ahora, Héctor Aguilar Camín decía algo que tiene mucho sentido, que justamente todos estos programas sociales que está haciendo Andrés Manuel, en realidad es una clientela para Sí, Morena. bueno, O sí, sea, sin duda. porque imagínate la cantidad de personas que va a tener, en este caso, ponle los 400,000 niños que estaban ahora afectados, son 400,000 adeptos más porque van a recibir dinero, más los 2.6 millones de jóvenes construyendo el futuro, más los Sí, que les 3 van a dar millones 3,000 y cacho que pesos, les van a ¿no? dar a Sí, los... sí, sí. Y entonces, los guachicoles. Toda y esa es gente que una está locura. recibiendo dinero de manera directa, pues por supuesto que van a votar por Andrés Manuel en el referéndum que va a ser a mitad de... Fíjate que tienes toda la razón. El otro día vi un meme que fue interesantísimo, por ahí lo subí en una de las páginas en las que tengo, y decía, fila para guachicoles, ¿no? Y estaba así toda la fila completita. Fila para pagar impuestos, 2 personas. Dos, literal, 2. Y así como ciento y cacho, ¿no? Haz de cuenta, se veían puras cabecitas. Y me preguntaron, ¿y tú en cuál te pones? Y le digo, yo normalmente me pongo donde pago mis impuestos al 100%, toda mi vida lo he hecho. Y la segunda es donde puedo aportar algo a la sociedad. Cosa que la persona que me lo criticó, pues normalmente no lo hace. Claro. Porque además ni vive aquí. Pero bueno, Ok. Mauricio Mares, saludos Charlie, mi hermano, un abrazo, éxito y un beso a tu hijo. Ahí platicamos después. Manuel Gutiérrez, suerte Marianita, Germán Gracias, Margain. Manuel. Dice, exactamente, es clientelismo, México en los 70s. Exacto, estamos regresando a, híjole, como 30, 40 años, ¿no? Justo Sí, de lo que nos claro. quejábamos. Pero Casi- bueno, vámonos casi con otra 50. noticia que también tiene que ver con Andrés Manuel. Otra, pues, declaración que a mí me parece muy autoritaria. Salió Bartlett a dar una lista de todas las personas que se habían beneficiado de los gobiernos anteriores, tanto de De Peña Sedatu y Nieto, de Cedesol, esos no, señores, ¿de los cuáles? que
tuvieron después, que trabajaron en el sector energético y que después tuvieron, como en Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Telles, sí, Alejandro Telles. Fleming, que estuvieron obviamente beneficiando, se dice, presuntamente, porque me regreso a lo mismo, todos son imputaciones sin que haya pruebas aún de por medio, que es una descalificación que está haciendo el gobierno, que ya vimos que Andrés Manuel está yéndose mucho por esa línea, y que estuvieron aprovechándose y hacían negocios jugosos mientras estaban como funcionarios públicos, y después resulta que algunos empezaron a trabajar con ellos. Entonces, a raíz de esta lista de 10 funcionarios que presenta Bartlett en la conferencia mañanera, entonces a Andrés Manuel se le ocurre la brillante idea, desde mi punto de vista personal, completamente autoritaria, decir que ya no se va a poder. Que 10 años, los funcionarios nos quieren trabajen. vedar. Por ley se supone que un año, cualquier funcionario que haya trabajado, el cargo que sea, incluido el presidente, no puede trabajar para la iniciativa privada. Ahora Andrés Manuel dijo que durante 10, que él iba a cambiar la ley, Carlitos, o sea, está hablando de un cambio de ley, va a reformar, y que ahora sean 10 años los que no puedan trabajar en la iniciativa totalmente privada. Me parece completamente autoritario porque, como comentaba Andrés Granillo, que mi asesor de cabecera, siempre lo digo, comentaba en uno de sus posts, constitucionalmente los mexicanos nos podemos dedicar a lo que queramos. Tú no le puedes decir a una persona dónde trabajar y dónde no trabajar. Por ley está reglamentado que es un año. Pero imagínate que ahora se cambie la ley y que el presidente pueda decir que nadie que trabaje como funcionario puede irse a la iniciativa privada. Ya habíamos comentado nosotros en algún momento que mucha gente de los funcionarios calificados que les habían compuestos altos rangos técnicos, seguramente se iban a terminar yendo a la iniciativa privada por la baja de sueldos, que ahorita vamos a la ley de remuneraciones, pero ese bueno, es otro tema. Pero imagínate en 10 años, imagínate que tú eres funcionario y 10 años te dicen, ya te hartaste, o sea, te condenan por un lado a seguir trabajando siempre para el gobierno, pero ¿qué tal que tú ya no quieres? Tú te quieres ir a la iniciativa privada, ya no vas a tener esa libertad como persona, aunque seas funcionario y hayan estado en el puesto en el que estén. Yo creo que depende de dos vertientes desde mi punto particular de vista. Sí. Uno es, no estoy de acuerdo porque la Constitución lo dice, la Ley Federal del Trabajo lo dice, nadie puede condicionarte a dónde trabajar o dónde no trabajar. Exacto. No, ese es uno de los derechos que tienes como persona. Sí. Ok, esa parte está bien bonita. Pero en la práctica se utiliza mucho, y sobre todo en ciertas industrias donde te hacen firmar hasta contratos donde no te permiten ni siquiera irte a la competencia por X tiempo. Exacto. Que ninguno prospera. Pero al final del día, psicológicamente lo pones y lo firmas. Sí. Porque la ley lo prohíbe. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Sí, efectivamente, si ya tienes un tema de corrupción donde alguien se hizo mucho dinero y demás, creo que lo primero que tendrían que hacer es demostrar el tema de la corrupción. Exacto. Y enjuiciarlo. Exacto. Si hizo algo mal... No importa que esté en iniciativa privada no importa que esté trabajando para gobierno. A ver, ¿cuántos detenidos tienes hoy de Pemex? Nadie. Entonces, sí estoy de acuerdo que pueda haber ciertas reglas, pero vamos a suponer, presidente de la República, acaba de salir Peña Nieto, antes tuviste a Calderón, Fox, ok, no pueden trabajar de presidentes de otro lado. ¿Estás de acuerdo? Pero sí pueden ser grandes asesores o sí pueden ser gente que dé el tema de conocimiento, causa y circunstancias que ha tenido el país durante los últimos 6 años en una clase en Harvard, como lo hizo el doctor Cedillo, o gente que estuvo en diferentes, en Washington Post, whatever. Creo que tienen todavía mucho que dar esas personas. Exacto. Sin embargo, si es por un tema de corrupción, yo creo que sí se debería de ver la posibilidad de enjuiciarlos, pero no es inhabilitarlos. Es enjuiciarlos y si tienen algo que pagar, que se vayan Pero se abre todo el debido proceso, les haces un juicio y entonces depende de si resultan o no. No como lo que creo hoy que está haciendo Andrés Manuel, que es solamente haciendo imputaciones en vez de que se abra un proceso, que es de alguna manera de lo que se están quejando Fox, de lo que se está quejando Calderón. Enrique Peña Nieto no se ha aparecido, pero bueno, quién sabe, creo que le va muy bien. Madrid, ¿no? Le va muy bien, ¿no? En Europa está muy bien. Mira, Miguel nos está comentando por acá. Saludos a los dos, aunque es un ejemplo que viene de Estados
Estados Unidos, es una regla que se utiliza en varios países. Se alega conflicto de intereses, ese es su argumento. Si eres secretario de Energía, se supone que no debes ir a una empresa privada que se dedique a un tema energético. Pero entonces, la propuesta, desde mi punto de vista de Andrés Manuel... Está mal planteada. Exacto, o sea, tendría que delimitar. Pero, o sea, si estuviste como secretario de Energía, pues entonces no te vayas con una empresa, y menos si le diste un contrato a esa empresa. En eso estoy completamente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que esta propuesta de Andrés Manuel se está generalizando a todos los funcionarios. Y yo no defiendo a nadie, por supuesto. Hemos comentado acá que los anteriores presidentes también nos han dado una... Bueno, sí. Bueno, yo desde los últimos 48 años que tengo de vida, me acuerdo que lo único que ha pasado se llama crisis. Una saqueada. Pero entonces, ¿qué pasa con el presidente? El presidente entonces, como tenía conocimiento de todo el movimiento y de todas las áreas y de todas las secretarías, no puede trabajar en ningún lado. En 10 años no va a poder trabajar en la iniciativa privada, porque obviamente después de presidente no creo que se vaya a ir de diputado. Entonces, 10 años se va a morir de hambre. Es correcto. ¿No? Es correcto. Fíjate. Y a mí lo que más me preocupa, Carlitos, es el tema de que es un mandato completamente autoritario. Totalmente. Es una señal más de Andrés Manuel. También ya nos dijo, lo comentamos por acá, así como por encima, que cambiar la reforma, hacer una nueva constitución. Pégale a los de arriba y los de abajo van a estar contentos. Lo que decías tú del clientelismo. Al final del día está agarrando clientes en cada uno de sus actos. Entonces, ese es el problema. Mira, Marco Jiménez dice lo mismo. Más que nada, es que no se genere un conflicto de intereses a futuro. Tienes toda la razón, Marco. Hay que regularlo. No digo que no. Creo que la idea, en el fondo, no es mala. Está mal ejecutado. No. Y delimitar, una vez más, delimitar, ser específico, qué hacer. Yo también creo, es más, o sea, hoy lo creo. Si hay problema con Aspe, si hay problema con Pedro Aspe, si hay problema con Felipe Calderón, si hay problema con Telles, y de verdad hay una investigación que hacer, que se haga. Claro. Que se haga. O mira, sea, dice Ricardo Campo, pone, las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios y vivir bajo las leyes que aprobaron. Mike Corb. Wow. O sea, creo que tiene razón. O sea, al final del día, Mike Corb seguramente algo vio diferente. Exacto. Que seguramente este gobierno no lo han visto, ¿no? Pero bueno, Swalt, un abrazo, mi hermanito. Besos. Bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Finalmente, ahora otra. Ya se liberaron las vías de tren de bueno. Michoacán. Finalmente llegaron a un acuerdo. Yo creo que le soltaron la cartera muy rápido a los de la CENTE, y obviamente pues cada vez están pidiendo más cosas. Siguen pidiendo ahora que se respete las plazas. Sí. Entonces veremos en qué termina esa negociación. La buena noticia es que ya fueron liberadas las vías de comunicación de Michoacán, pero el problema es todo el daño que causó. Están hablando que son de 20 a 30 mil millones de pesos por este mes que estuvieron bloqueadas. Bloqueadísimas. Y que desafortunadamente el gobierno no está haciendo nada para apoyar a todos los empresarios y a todas las empresas que se vieron afectadas con estos bloqueos, con detención de trenes. Sí, claro. Tanto pymes y grandes empresas. Sí, fíjate que ahí, aparte del tema del sector privado y al sector industrial que le estuvo pegando todo, a todos nos pegó de alguna u otra manera, porque al final del día hay mucha mercancía que entra por esa parte, ¿no? Tienes Lázaro Cárdenas, que es uno de los puertos más importantes de México, y viene muchísimo producto de Asia por ahí. Pero yo lo único que no entiendo es, empezaremos a ver un tema de soy un gran gobierno porque ayudo a ciertos sectores, afecto a otros. Ok, eso se llama clientelismo, ya nos quedó muy claro. Pero ¿qué pasa, Mariana, cuando atacas o cometes un delito federal que es ataques a las vías de comunicación? Señores de la CENTE, perdónenme, pero esos son ataques a las vías de comunicación. Por supuesto, y es un delito federal. Es un delito federal. ¿Dónde está la Policía Federal? ¿Dónde está la gente que debió haberlos movido? Porque al final del día esto está afectando a todo un país y los inversionistas no les está gustando lo que está sucediendo.
28 días tuvieron cerrado, Mariana, esto, Así es. y no hay manera. La gente cree que es una tregua entre el gobierno y la gente. La gente piensa que es una tregua, y yo creo que no es una... Pues sí fue una tregua, pero fue una treta para ciertas cosas, ¿no? Entonces, primero nos quitan gasolina, después nos quitan los suministros para producir empleos al final del día, y son empleos que se están perdiendo por la falta. Eso. Las grandes penalizaciones que le hacen a las empresas que trabajan just in time para entregar, que si motores, que si transmisiones, que lo que sea. Todos están sufriendo horrores. Pues yo te tengo una noticia, Carlos, y también Dime. para las personas que nos estén escuchando, si tienen algún empresario, alguna empresa, como les decía, pequeña o mediana, que se haya visto afectada, resulta, esto es al final Es una buena noticia. consecuencia, pues puede ser si se avientan el tiro? el tiro, porque todas estas pérdidas que se generaron son consecuencia de la inactividad y de la negligencia de la actividad del Estado, del gobierno, Ajá. justamente por lo que comentábamos, porque sí estaban ellos involucrados, con todo y que fuera un problema estatal, desde el momento en el que se invaden las vías federales, es un delito federal y tenía que haber actuado el gobierno. Como el gobierno no actuó, todas estas pérdidas que tuvieron estas empresas, resulta que por la ley patrimonial del Estado, todos los afectados podrían demandar al Estado de manera individual o agruparse para resarcir el daño, porque al final pues es responsabilidad del Estado no haber solucionado y el entonces problema. les causó ese problema. Incluso estaba comentando el jefe Diego que decía que AMLO podría incluso... Claro, si hacen este procedimiento, dictar un decreto otorgando créditos fiscales para resarcir a todas las empresas afectadas que obviamente tuvieron problema en ese sector. Y estos pudieran, obviamente, comprobar, eso sí, que tuvieron esa afectación en afectación. sus bienes. Entonces, ahí se los dejo y me retiro lentamente. Pero- Porque la verdad es que no se vale que los únicos afectados sean las empresas, la gente que lucha por este país, la gente que genera empleos. No se vale que el gobierno siga afectando con esta toma de decisiones o con esta inactividad o negligencia, como lo decía al principio, Sí. afectar a las empresas, afectar a los que dan trabajo y afectar a los que están generando el presupuesto, sí. el ingreso. Pero, oye, Mariana, ¿y qué pasa? O sea, ya eso lo pueden hacer las empresas y van a recuperar fiscalmente, o sea, podrían recuperar recuperar, de ¿no? alguna manera. Exacto. Y las familias que se quedaron sin trabajo. Y la gente que no llegó a sus objetivos y que no tiene bonos y que de eso vive. Que tienen salarios pequeños porque Claro. van por unos variables que son más importantes Porque no para les llegó ellos, la mercancía y no porque pudieron vender. Exacto. O no pudieron fabricar y tienen ahí cualquier cantidad de productos en línea de ensamble, pero les hacen falta ciertas partes, ciertos componentes para terminar esa parte. Entonces, híjole, creo que sí tiene una posible buena noticia, la dejaría como en un 30% de buena noticia, pero el problema es la ejecución de... Claro. Bueno, pero tú como empresario puedes decir, yo tuve esta pérdida de productividad porque no alcancé a hacer la manufactura completa, no pude venderlo y aparte yo tuve que seguir pagando los sueldos de estas personas. Claro, el empresario tiene que pagarle y Sí. obviamente tiene que tener las nóminas firmadas para poder justamente lo que decía Diego Fernández de Ceballos era que pudieran comprobar de qué manera se vieron afectados. Entonces, si yo como empresario lo corrí, pues no tengo manera de comprobar ese gasto. Pero si yo como empresario le seguí pagando a mis empleados, aunque yo no tuviera todos la materia prima o las partes para poder hacer mi manufactura o mi venta o mi comida, lo que sea que fuera mi negocio, pero yo seguí pagando estos sueldos sin tener un ingreso, eso yo lo puedo comprobar porque tengo la nómina o tengo el recibo o tengo... O tienes la Entonces, carta del banco con los intereses que te cobraron por el tiempo que no pudiste entregar. Exacto. Y que no pudiste cobrar porque no entregaste. Entonces tienes ahí paradas órdenes de compra de mucho dinero. A lo mejor metiste ciertas cosas a factoraje que también te afectó. O sea, yo creo que es un tema muchísimo más amplio, ¿no? Pero creo que deberían de revisar un poquito más allá a fondo. Así es. Mira, acá ¿Qué más tenemos... tenemos por acá? Está Jesús Guillermo Orozco Rodríguez, un abrazo, mi hermano. Frank Sepúlveda, Arturo Marroquín desde Monterrey, mi compadre Ricardo Montemayor, el señor CJ.
Paco Cueto, un abrazo, hermano. Miguel Cantú, compadrito, otro abrazo a Monterrey. Es lo que Perfecto. tenemos aquí. Bien, pues vámonos con la siguiente noticia. Ay, nos están viendo, perdóname. ¿De dónde nos Melanie ven? Codonier nos está viendo desde Guatemala. Wow. Amiga, un placer. Estamos muy internacionales Muy el día de hoy, internacionales. me encanta. Sí, la verdad es que es genial. Vámonos. Vámonos. Pues, ¿qué te parece? ¿Cuál nos vamos? Mira, ¿recuerdas que había causado mucha molestia en toda la sociedad todo este tema de la calificación de los delitos graves y los no graves, sí, ¿no? caray. Se había estado hablando que solamente se estaban calificando como delitos graves, obviamente por todo este tema del huachicol, por todo el tema de la corrupción. Sí, además fue delitos electorales. una promesa de campaña. Exacto. Delitos electorales, robo de combustible y corrupción se habían calificado solamente como delitos graves. Pero lo que había causado mucha molestia, obviamente, era que todo el tema de feminicidio, de abuso sexual a menores, portación de armas, robo en transporte, robo a casa, habitación y desaparición forzada, que es un tema muy, muy sensible en la sociedad, obviamente por todo el tema de los 43. Pues resulta que finalmente tenemos ahí una luz, ¿no? Sí. Porque llegaron a un acuerdo, tanto la Cámara de Diputados había mandado esta selección de delitos graves y no graves, con lo que no estábamos para nada de acuerdo, al Senado. Y el Senado ya la regresó y está obviamente solicitando que se incluyan estos otros 6 delitos también como graves para pues que sea aprobado. Es correcto. Y la buena noticia, pues bueno, al final es que la Cámara de Diputados dice que están teniendo ya este acuerdo para que puedan incluirse estos otros 6 delitos también como graves y que puedan tener la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa, sí. Y también el Senado ya también está buscando cambiar la minuta de estos trabajos. Entonces yo creo que es muy importante. Si bien el huachicol nos está ahorrando dinero, yo el huachicol lo comparo con el horario de verano, ¿no? Porque la realidad es que ya no sabes si ahorras o no ahorras. Porque ¿cuánto uno como gastamos usuario en pipas? Gastamos más, ¿no? Sí, exacto. Gastamos Porque más en ¿cuánto pipas. gastamos en pipas? ¿Cuánto gastamos? Es más caro, obviamente. Ya se compraron las pipas y se gastó un dineral, eso ya lo vimos. Bueno, y sin norma oficial mexicana. Pero bueno, no me quiero meter en ese tono, ¿no? Ya se gastó millones en la compra de pipas, pero Sí. aparte, Carlos, entregar por medio de pipas es más caro que por ductos. Totalmente. Es lógico. 14 veces. Exacto, 14 veces, imagínate. Entonces, en realidad, ¿cuánto es el ahorro? Ahora, Eso es lo mucho que del voy. ahorro que dice Andrés Manuel que se generó en esas 2 semanas, ¿Dónde está? pues es porque estaban cerrados los ductos. Y aunque estuvieran abiertos, ¿dónde está el dinero? Mira, bueno, regresando a eso, regresando al tema que estábamos. Exacto, de los ok, delitos graves. Delitos graves. Está bien que sea un delito grave. Sí, está bien. Para pero, que a los de Pemex los puedan meter luego. pero no olvidemos a las muertas de Juárez. ¿No? O sea, Claro. yo creo que uno de los temas que siempre he platicado y sobre todo con la gente que me conoce bien y la ¿Y familia. qué me dices de las de Catepec? Bueno, las de Catepec, bueno, y esos 2 monstruos de Catepec, ¿qué onda, no? Que todavía no saben si van o vienen, pero bueno. Yo creo que lo más importante es el respeto a la vida. Sí. Y el respeto no necesariamente es un feminicidio, también es el respeto a la libertad de poder caminar tranquilamente, de no ser secuestrado, ¿no? Algunos han tenido la poca fortuna de que nos hayan levantado, y lo digo abiertamente, yo no tengo nada que esconder, me pasó. Es horrible que te lo hagan, y resulta que ellos sí pueden estar caminando junto a mí, ¿no? Exacto. Mientras llevan su proceso, no importa. Pero por lo pronto, el que mató a una mujer, el que no respetó a un niño, el que se metió a tu casa y trató, bueno, de entrada, igual y cuando lo hizo estabas tú acostado y tus hijos estaban acostados y no te quedó otra más que doblar las manitas. O sea, esa gente, yo creo que el gobierno, en vez de ver, vuelvo a lo mismo que con las estancias infantiles, en vez de ver un tema material, están viendo un tema material en vez de ver un tema social. Exacto. De las personas. Las naciones se hacen por las personas, por la cultura que tenemos. Si nosotros seguimos echando a perder ese tejido social,
Nada de esto se va a componer, señores. Y eso es una problemática que nada más estamos pensando, señores, en el dinero. En el huachicol hacemos que guardemos dinero. Pero si hay una desaparición forzada, no pasa nada. Tienes 43 familias que fueron despojadas de sus hijos. Tienes los monstruos de Catepec, tienes las muertas de Juárez. Hay muertos en todos lados. La gente que se sube a los micros a robar. Exacto. ¿Y eso, esa impunidad qué? ¿Qué prefieres? Huachicol. O sea, la pregunta sería, deberíamos de poner, fíjate, un Twitter De ahí estas para que hagan encuestas, ¿no? encuestas. Exacto. Pero la pregunta sería, ¿qué es más importante para el mexicano? ¿El huachicol o la seguridad de las personas? La integridad de las personas. Exacto. Exacto. El tema, yo creo, con esto es justamente la inseguridad, la delincuencia hasta dónde está llegando y, como ya lo habíamos comentado, que no sea una puerta giratoria para estas personas que abusan de niños, para estas personas que matan mujeres, para estas personas que entran a tu casa y que, como tú decías, Carlitos, o sea, puede que tú estabas en tu casa dormido y tuviste que doblar las manos o no. Claro. Porque qué tal que por defender a tu familia reaccionaste, pero tú vas a la cárcel por homicidio, Claro. en lo que se le comprueba a esa persona el robo a casa habitación. Sí, no. Es ilógico. Es ilógico. Es ilógico Y lo que las leyes funcionen de esa manera y nos en están, este país. y sobre todo nos están invitando a armarnos hasta cierto punto. Comprar un arma, tenerla en la casa, y si alguien se mete, pues con permiso, que lloren en su casa, lloren en la mía, pues que lloren en su casa, pero yo me voy al bote, de menos estoy bien. En la mía van a llorar porque, exacto, yo voy a Exacto. terminar en la cárcel y mi familia no va a tener, pues, a la cabeza de la familia, que es el Es papá correcto. o la mamá, quien haya reaccionado en ese momento, no lo Mira, sabemos, ¿no? Oswald nos está diciendo, el problema es la cultura en general, la adquisición de valores y sensibilidad. Sí, Oswald. Así La es. semana pasada tuve la fortuna de estar aquí con un tío mío, Luis Armando Asa, que es una de las personas más cultas de México, yo creo. Y él explicaba precisamente eso. La sociedad se basa en la cultura y de la cultura nace la educación y los valores. Así es. Desgraciadamente el gobierno, desde hace muchos años, no es un tema de AMLO, pero desde hace muchos años el gobierno solo invierte un promedio 0.6% del Producto Interno Bruto En cultura. en cultura y en educación. O sea, en cultura general, ¿no? O sea, tema de museos, tema de toda la diversidad de culturas. Platicábamos mucho de los alebrijes y platicábamos de las culturas y todo lo demás. La verdad es que es muy interesante ese tipo de cosas, pero si no le ponemos atención a la educación y a la cultura Y a los valores. y a Yo los también creo valores, que los valores no hay manera. Y ahí le dejo también tarea a ciertas religiones que también tienen que ponerse las pilas para que se den cuenta de que la pederastía a veces no es buena, porque no están enseñando valores. Perdón. Bien, pues yo también creo que eso es básico y que eso también obviamente no le puedes dejar esa tarea, a la escuela, ¿no? No. Ni hablemos de los maestros porque no es su responsabilidad. La responsabilidad de los maestros es enseñarles geografía, química, física, matemáticas, lectura y redacción, etc., etc. Pero el tema de educación, el tema de valores, el tema de principios es en casa No y es casa. en lo que Pero el son los- ejemplo que das Sí. y también en la sociedad en la que te mueves. Pero es el mismo tejido social que se viene descomponiendo por todo lo que estás viendo, ¿no? Salgan y tomen cuando hay, porque pues, ahí tienes un problema. Sí, exacto. ¿Qué Pues vámonos más? con la siguiente. ¿Cuál es? ¿Es buena o es Esta mala? me parece que es buena. A ver. Me parece que es buena. La semana pasada habíamos comentado que Gertz Manero, el fiscal general de la República, pues bueno, había tocado puntos, pues, álgidos, ¿no? Sí. Que obviamente era el tema. Dijo que él se iba a enfrentar, justamente para que le creyeran a la fiscalía, él se iba a enfrentar a los temas que más adolecen a México, como era la estafa maestra, como era Odebrecht, como era el tema de Ayotzinapa y como era el tema de la Casa Blanca. Pues ya empezó con el pie derecho, cosa que yo aplaudo, y empezó con la estafa maestra. Sale Sí, otra qué vez bueno. a la luz el tema de la estafa maestra y nos reporta Gertz Manero que ya son 6 los Los procesos. funcionarios de Sedatu que fueron vinculados a proceso.
obviamente por todo este desvío de los 839 millones de pesos. Es una locura. Por el tema de la estafa maestra, que ya hemos comentado también por acá, que es una cosa que no, híjole, Sí. no es posible que sucedan. Sí declaró que no podía dar los nombres justamente por nuestra ley para no ensuciar el debido proceso. Y no la entorpecerlo. verdad es que en este caso particularmente, nosotros también como ciudadanos entendemos. O sea, no es de, a fuerzas quiero que me digas quiénes son, porque sabemos que eso puede poner en riesgo que estas personas de verdad sean juzgadas y de verdad sean castigadas por los delitos que cometieron. Se les están, obviamente, los delitos por los que se les está juzgando es por peculado y por ejercicio indebido de sus funciones. del servicio público. Es correcto. Entonces, pero yo creo que es una muy buena noticia, creo que Gers Manero está empezando bien, ¿no? Ya creo que justo le habían ahí ensuciado un poco el tema de que fuera cercano, que ya estuviera dentro, que no fuera como a llegar de una manera a modo, sana. ¿no? Le decían, exacto. ¿no? Que era a modo. Entonces, pues, esperemos que pues bueno, que nos mantengan al tanto, aunque no tengan nombres. Van a seguir el proceso en libertad, estos 6 exfuncionarios de Sedatu. No es delito grave. Porque todavía no es delito grave. Ahí sí nosotros aplaudimos la parte de que la corrupción sí está entrando como delito grave, justamente. Sí, claro, porque aquí aplicaría. Porque entonces ahí se cierra completamente el círculo de decir, si esos 9 delitos de los que hablábamos hace rato ya estuvieran aprobados, entonces ellos sí tendrían que seguir el debido proceso en la cárcel, con prisión preventiva oficiosa. Entonces, esperemos, a mí me parece excelente que se empiecen a tomar acciones en estos temas pues de el top de la corrupción, ¿no? Que como se la empieza estafa maestra. Ahora, marca el Excelsior en la mañana, pusieron que no nada más eran los 6 funcionarios. Ya hay 57 más que están investigados de la Sedatu y de Sedesol, que eso me parece maravilloso. Y lo único que sí quisiera yo tratar de entender es, ok, él está retomando esto. ¿Por qué digo que está retomando? Porque hay muchas averiguaciones previas que empezaron en el 2015. No es algo nuevo. No, exacto, están desde 2015. Sí, ahora, me llama mucho la atención qué tan involucrados o qué tan embarrados estaban ciertos gobiernos, porque casualmente Odebrecht nada más estaba... Sí, nada más estaba Venezuela y México sin ningún imputado. Todos estaban libres ahí caminando por la calle. No hay una persona en la cárcel por el tema de esa corrupción tan grande, que ha sido la más grande de toda Latinoamérica, por lo que estaban diciendo hoy en la mañana también en las noticias. Entonces yo creo que Gers Manero lo está haciendo bien. Creo que sí es aplaudible, tienes toda la razón. Creo que está demostrando que no está hecho a modo, sino que está trabajando en lo que sabe que es la Procuración de Justicia. Exacto. ¿No? En el momento que estuvo con López Obrador aquí en el gobierno del Distrito Federal, creo que hizo también una buena labor. Exacto. ¿No? Sí, digo, también confianza. él estaba un poquito en duda, no nada más por este tema, como comentas, que se haya puesto a modo, sino porque pues también estuvo participando en la Procuraduría, y la Procuraduría nos quedó a deber muchísimo, ¿no? Pero qué bueno que él llegó. Yo, de hecho, la semana pasada dije, él mismo se está poniendo la vara muy alta, ¿no? Al mencionar estos 4 temas de México, pero hoy, con mayor razón, le aplaudo que ya haya empezado por la estafa maestra. Y sí, tiene razón, también comentó que hay todavía, aparte de estas averiguaciones, hay 3 averiguaciones más. Es correcto. Entonces, que se van a ir descubriendo más nombres y, sobre todo, lo más importante, que se vinculen a proceso de estos 50 y ¿cuántos dice? 57 de estos adicionales. 57 que, pues bueno, se siga todo el proceso para que se vinculen y entonces sí se le pueda dar seguimiento y pues bueno, que termine desarrollándose como tenga que ser la investigación y pagando quien tenga que pagar. Dice Miguel Cantú desde Monterrey, el acceso a demasiada información por parte de nuestros hijos afecta en gran medida a su educación. ¿Qué opinan? Creo que tienes toda la razón, mi hermano. El otro día leía un artículo que hay 15 cuántas miles de páginas que se abren diariamente con temas de pornografía y que el acceso es tan simple que cualquier persona o cualquier niño tiene acceso ya a ese tipo de cosas. Yo creo que esa es una de las cosas. La otra es
el tema de los videos, las descomposiciones sociales que vemos hoy en los videos, los retos y los challenges que ponen los chavos, que el otro día Miguel platicaba de eso, ¿no? Que no es posible. Ahora están tragando burbujas, ¿cómo se llama? Bolitas de jabón, ¿no? Que dices, no, no puede ser. O sea, estamos mal. Creo que tienes toda la razón, Miguel, un abrazo. Eduardo Mesa, un abrazo. Max Salazar hasta Chihuahua, un abrazo, compadre. Luis Magaña, Big Man K, Rafa Bedoya. Rafa, un abrazo, hermanito. Janet Montoya también nos está viendo desde Tampico. También comenta Francisco Javier, hablando de la descomposición social, comienza en casa. Estamos ante un tema de trata de valores, de esos que se inculcan al interior de las familias. Y dice, ahí tienen a los habitantes de Tlahuelilpan que llevaron a robar gasolina a sus hijos. ¿Qué estamos enseñando y cómo queremos un México mejor? Justo lo que yo decía hace rato, más allá de todo lo que enseñas en casa es que ven, qué ejemplo estás dando, porque al final eso es lo que ellos asimilan, que está bien, que no pasa nada. Porque los papás son el ejemplo, ¿no? Sabes que sí tienes razón, o sea, al final del día, yo soy norteño, entonces, yo también. Sí, no, y vas en la calle y vas mentando madres a todo mundo, y la verdad es que tenemos un vocabulario bien bonito, bien folclórico. Me fascina además usarlo, créeme. Sí, es una cosa bien padre. Pero yo creo que en una sociedad como la que hoy estamos viviendo, deberíamos de ser un poco más mesurados, ¿no? O sea, sí nos falta cambiar como sociedad y no es un tema de poder adquisitivo, es un tema de poder social. No nos estamos empoderando, estamos perdiendo el poder ante todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que sí debemos de cambiar. Muchas gracias, Coro, que es Francisco Javier. Bien, pues vámonos porque, híjole, siempre nos falta tiempo. Vámonos rapidísimo con las colgamos. Noticias que nos faltan. Va. Pues bueno, ¿Cuál va? La semana pasada tuvimos la noticia que yo quiero hacer una pequeña acotación respecto al tema del 3 de 3. La semana pasada supimos que Olga Sánchez Cordero no había declarado una propiedad y obviamente fue cuestionada durante la conferencia matutina y pues bueno, ahora sí que pusieron ahí enfrente ¿Tenemos problemas, Houston? Exacto. Durante la semana fue saliendo más información de Olga Sánchez Cordero y en realidad dice que ella sí lo declaró, pero fue decisión de la secretaria no ponerla en el listado porque como la tiene en copropiedad con su esposo, que es por eso que no está. Sí, bueno, tardó 100 años en pagarlo, ¿no? Trabajaron tanto, ¿no? Sí. Es la manera en la que tiene disculpa, de alguna manera, Olga Sánchez Cordero. Como nosotros hemos dicho por acá, o sea, las cosas como son. Las noticias sin filtro, y Olga Sánchez Cordero tenía una justificación por la que no estuvo en su 3 de 3 y finalmente ni siquiera fue decisión de ella, fue decisión de la secretaria no ponerla. Entonces, desafortunadamente esto ensucia mucho, claro, pero lo malo fue, no sé si no estás de acuerdo conmigo, Carlitos, pero lo malo fue que tenemos a Espriu que no tiene disculpa. No. Que Espriu olvidó, curiosamente, declarar una propiedad en Houston de 6.6 millones, pues que se le olvidó. Bueno, ahí, regresando a la secretaria de Gobernación, sí estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo. Cuando tú le das... Dime, porque eso me encanta. A ver, cuando tú le das algo tan importante como una declaración 3 de 3, o sea, estás diciéndole a toda la nación lo que tienes para que después la nación no te lo recrimine. ¿Ok? Tú le dices, a ver, secretaria, tengo un departamento en Houston, tengo 2 coches, 3 perros, 2 gatos, ¿no? Un paraguas y una vajilla. Pone todo. Sí. Si ella no procuró revisar antes de enviar, firmar o lo que sea, ¿qué fue lo que la secretaria hizo? Perdón, pero no está poniendo foco en lo más importante que es ella misma. ¿No? Qué padre, y ahí va sin filtro, es lo que uno siente. Así es. Qué padre que esté donando su sueldo, se le agradece mucho a la fundación que lo está haciendo, pero recordemos que habían
había dicho López Obrador en su campaña que le iba a quitar las pensiones a los presidentes. ¿Por qué no se los quitó también a los secretarios de Hacienda? ¿Por qué no también se los quitó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los del Banco de México? Todos los gobernadores del Banco de México reciben dinero. Si yo tengo 300,000 o no sé cuántos miles reciba por su pensión, que es una cantidad de ese tamaño, contra 108,000 pesos, los dejo pasar. Además, esos 108,000 pesos, te voy a decir una cosa, Marianita, los estoy donando, son deducibles de impuestos. Sí, claro. ¿Quién termina pagando ese dinero? ¿Fiscalmente? Sí, bueno, ella ya tiene ahí un guardadito para su sueldo como deducible, ¿no? Exactamente. Digo, es mi punto de vista. En el caso de Espriu, es espurio. Es espurio el tema, señores. No sé, no. No es espurio. Es mentira. O sea, al final del día es tan válido lo que hizo como lo que pensó con el aeropuerto. ¿No? O sea, es malísimo. Utiliza esa lógica para todo. Hay que utilizar esa lógica para todo. O sea, el señor a lo mejor ya está demasiado grande, pero lo que sí es que todavía aparece como propietario y administrador de esa supuesta sociedad que tiene con su hijo. Exacto. Él dice que como ahora el administrador, el dueño de la compañía inmobiliaria a la que pertenece bueno, es que este inmueble, contémosle toda la novela. Toda la novela. Este inmueble que no declaró Espriu, lo compró su esposa y después lo donó a esta inmobiliaria de la que era dueño Espriu. Ahora Espriu ya no está en funciones dentro de esta inmobiliaria y quien está como director general es su hijo. Entonces él dice que por eso no lo declaró. Pero se supone que todavía es socio. Se supone que todavía es socio. Me llama mucho la atención dos cosas. A ver, es una persona que supuestamente debe de tener algo porque para mí no hace sentido. Tiene un departamento, como tú dices, en Prior Place, en Houston, que además es carísima la zona, con un valor de $346,500. En su declaración patrimonial señaló que tiene un ingreso mensual por cargo público de 166,577 pesos. No era 108,000, nadie podía ganar más que el presidente, ojo. No digo que está bien, no digo que está mal, yo nada más respeto. Simple y sencillamente es ponerlo sobre la mesa. 166,000 contra 108, hay una diferencia bastante interesante. Esa es una. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vas a hablar de eso. Dice que tiene un Toyota Camry, que tiene una MDX de Acura, modelo 2012. Está bien, no pasa nada. Tiene una colección de libros de 3 millones de pesos. ¿Sí? Qué padre, qué bueno que lea mucho. Pero si tiene una cuenta de libros, un dinero invertido en libros... A lo mejor, Carlitos, porque cuando termine como funcionario... ¿Va a poner una biblioteca Espriu? Ay, soy muy mal pensada. No. Si resulta que se va con 3 millones de pesos, va a decir que vendió todos sus libros. Podría ser. No sé, estoy pensando mal. Discúlpenme. A eso es a lo que voy. Fíjate, curiosamente, tiene inversiones bancarias con saldos de 22,350 y 60,127 pesos. Es decir, en sus cuentas declaró que tenía en inversiones 82,000 pesos. ¿Cómo puedes? Perdón, yo soy muy mal pensado. Si tú tienes un coche... Ay, yo también. Vamos a suponer, tú tienes un reloj de 1,000 pesos, guardando las proporciones, 1,000 pesos poco. Tú tienes un reloj de... 20,000 pesos. De 20,000 pesos. Es porque tienes un coche de 200,000. Tienes una casa de una cuenta de 2 millones de pesos y una casa que podría costar hasta 20 millones de pesos. Tú no puedes tener libros, 3 millones de pesos en libros y una cuenta de este tamaño que ni siquiera llega ni al IVA de lo que te costaron los libros. Exacto. Entonces, esa parte se me hace incongruente. Es incongruencia total. Entonces, yo creo que en su 3 de 3 hay mucha parte que deberían de buscar. O que debería de ser totalmente honesto y decir, ¿saben qué, señores? Me gustan mucho los libros. A lo mejor son puros libros vaqueros desde la primera edición hasta la última. Hay libros que cuestan muchísimo dinero, pero yo creo que no podrías tener esa dimensión en cuanto a diferencias de...
Creo que muchos, no todos, porque también hay Yo algunos ya me fui con Espriu funcionarios, hasta el hay algunos su funcionarios cocina. que sí, que bueno, que hicieron una declaración congruente, ¿no? Y seguramente honesta, pero creo que muchas de estas declaraciones son como curarse en salud para cuando se van. Sí, ¿no? pero ahí Andrés Manuel dijo, con transparencia se evitan simulaciones. Y si no existen simulaciones, se aclaran las cosas. Se tiene el derecho a la réplica y eso es la democracia. Y sobre todo la réplica él. Hoy tienen que responder el secretario sobre el tema. Fue lo que dijo la mañana. Bueno, Perdón, pues me fui no hay manera, con Espriu hasta su biblioteca. La verdad es que no hay manera De defenderlo. O sea, exacto, de defender lo indefendible, y creo que en este caso con Espriu, pues queda al descubierto que evidentemente hubo ahí, pues, falseo de información. Hubo falseo ¿no? de información. Pues vámonos justo hablando de los 166,000 pesos que gana Espriu. Sí, no, bueno. ¿Qué te parece si hablamos? Otro de las estandartes de campaña de Andrés Manuel, y una de las cosas que ha apoyado muchísimo, pues es este tema de que nadie podía ganar más que él. Es correcto. Pero recordarás que Pérez Dayán en diciembre, por una controversia que presentaron los diputados y senadores de la oposición, dijeron, esto todavía no va, vamos a ver qué pasa, lo vamos a analizar, y mientras tanto no se puede aplicar la ley de remuneraciones a funcionarios públicos que había impulsado Andrés Manuel, que justamente decía esto, ¿no? Es correcto. Por aquel tema de que era anticonstitucional que se les bajaran los sueldos, y por aquella excepción que aplicaba para todos los ministros y magistrados, ¿no? Pues resulta que ya nos dieron la noticia ayer que Andrés Manuel le dieron su primer revés, así apareció sí. en Pobrecito. todos los, exacto, en todos Salió los titulares, cacheteado. apareció el primer revés, porque él quería que se quitara esta suspensión que había otorgado Pérez Dayán, este ministro, para que se pudiera aplicar la ley de remuneraciones. Pues ya le dijeron que no se va a quitar esta suspensión, y por lo tanto todavía no se puede aplicar esta ley de remuneraciones. Ahí la explicación de que Espriu y muchos más sigan ganando todavía más que el presidente de la República, Pero que son Espriu fue 108,000. contratado con ese sueldo, ¿no? De menos de 108,000. Pues debería de ser. O sea, ya no era un tema de ley, era un tema de que así te contraté y tú aceptaste. Pero yo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, sería cosa de... si alguien sabe que nos Que diga nos lo por ahí. diga. Yo la verdad es que eso tampoco lo he visto publicado, de por qué, si lo contrató evidentemente Andrés Manuel López Obrador y lo está metiendo dentro de esta ley de remuneraciones, porque se supone que todos los de su gabinete, él había dicho que no iban a ganar más de los 108,000, pues porque Espriu sí está ganando estos 166,000 pesos que está poniendo en su declaración. De hecho, esta acción fue firmada por Osorio Chong, Moreno Valle en su momento, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado. Ellos son la oposición, que presentaron esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia. Y que le están dando el primer palomazo. Que Pérez Dayán les dijo que se hacía la suspensión. Después Andrés Manuel lo impugna, trata de impugnar esta suspensión que dio Pérez Dayán, y ayer le dijeron que no aplica lo que está pidiendo Andrés Manuel. Entonces todavía vamos a ver qué pasa, porque obviamente tú mencionabas también hace rato todos estos sueldos que tienen los ministros, Sí. Recordemos que los ministros aceptaron de manera voluntaria reducirse el 25% de su sueldo, no es menos de 108,000, pero ellos aceptaron en este Pero plan eso- de austeridad sumarse de esa manera. Pero esos fueron los sueldos, no de los que ya fueron, ¿eh? Ministros de la Suprema Corte de Justicia. No, los anteriores no. Esos reciben su pensión sola. Esos son a partir de que entró Arturo... Ahorita como presidente de la Suprema Corte Exacto, de de la Justicia Suprema Nación. de Justicia, a partir de que entró el ministro Arturo, él dijo que ellos iban a sumarse a esta iniciativa de austeridad, no y está que mal. se iban a reducir el 25%, lo cual también Es aplaudible. claro, Muy aplaudible. vale la pena, ¿no?
Pero bueno, veremos qué pasa entonces con el resto de los sueldos, sobre todo los que siempre están en el ojo del huracán, pues bueno, son senadores y diputados que tienen muchos privilegios. Entonces, en vista de esta resolución que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia, pues veremos cómo sucede. Yo creo que es un tema de modos, Mariana, porque si Andrés Manuel hubiera preparado el camino A y no el autoritarismo A, las cosas hubieran sido diferentes. Yo creo que todas las facciones, todos los partidos quieren un México mejor. Entonces, si Andrés Manuel hubiera hecho una propuesta coherente, una propuesta con fundamento, y que esa propuesta hubiera llegado a tener el impulso de todas las bancadas, a lo mejor no lo hubieras echado a andar en el 2019, a lo mejor en el 2021, pero ya hubieras tenido un camino recorrido. Entonces, yo creo que tienen que hacer las cosas también con cierta... no puedes navajear ni asesinar a nadie de esa manera. Ni utilizar esta postura autoritaria de va a ser así, tiene que ser así, y el que no, que se vaya a la iniciativa privada. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque si ahora cambia la ley, ya no se va a poder ir nadie a la iniciativa privada. Entonces, yo no estoy entendiendo. Pero acuérdate que también medio estaba queriendo que la iniciativa privada llegaran a los términos de nadie puede ganar más que yo. Nadie puede ganar más que yo, o sea... A ver, señor presidente, ¿cómo le decimos que el CEO seguramente de Nestlé gana muchísimo más de lo que nos podemos imaginar y tiene unos paquetes accionarios increíbles? Exacto. O la gente que maneja empresas súper importantes nacionales e internacionales, seguramente están muy por arriba, ¿no? Pues bueno, veremos qué pasa. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con las buenas noticias? Vaya, sí, por favor. Siempre terminamos, como tú lo sabes, porque sé que nos sigues, queremos terminar con buenas noticias, porque también hay buenas noticias, también suceden cosas buenas y también unas del gobierno, otras de la sociedad. Y aplaudibles. Y por supuesto que siempre queremos compartírselas a ustedes. Una de las buenas noticias que tiene que ver con Andrés Manuel, pues es que se lanza este programa de becas a estudiantes. Creo que esa parte... vale la pena, insisto, aunque sea muchos tintes del gobierno de Andrés Manuel sean de un gobierno asistencialista, creo que también hemos dicho muchísimas veces por acá que el tema es no regalar dinero y sí apoyar la educación. De acuerdo contigo. Indícale a alguien, dale a alguien la educación suficiente para que pueda abrirse camino y trabajar por sí mismo en vez de regalarle dinero. Entonces es por eso que yo sí aplaudo este programa de becas, sobre todo contra la deserción, Carlitos, sí, porque claro. hay gente que, los chavos quieren estudiar, pero si de pronto su familia no tiene el dinero para darle para los pasajes o para pagar, sí, claro. Ya ni siquiera hablamos de una escuela de paga. De hecho, él lo dijo, ¿no? Él dijo, yo gracias a una beca pude terminar mi carrera. Exacto. Bueno, su carrera terminó 14 años, pero qué bueno que tuvo una beca por 14 años. Quiere decir que, a ver, si no trabajó en ¿cuántos más? 14. No, sí, la emoción. No, bueno. Sí, bueno, pero lo que se tardó en hacer la universidad, eso pues bueno, eso es otro tema pero es muy bueno. Que no ensuciaremos en este momento la buena noticia. No va a ser un comentario así. La buena noticia es que yo soy incisivo. Va a dar, yo lo sé y por eso me encanta que estés acá. Y bueno, va a dar becas tanto para nivel básico, medio y superior, lo cual está increíble porque, bueno, pues ya podemos ahí completar todo el ciclo de alguien que pueda hacerse acreedor a estas becas, pues para terminar hasta una licenciatura. Entonces se presentó este programa, ya sabíamos dentro de los programas sociales, pero finalmente ya se lanzó, entonces cosa que pues sí. Bueno, a mí me parece muy buena nota para los chavos. Yo secundo lo que tú dices, al final del día yo creo que muchos dejan de estudiar o hay deserción por la falta de recursos, la falta de oportunidades o porque simple y sencillamente tienen que ayudar a sus familias a salir adelante. Entonces yo creo que esta beca es sumamente aplaudible. Además es para un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en los cuales también los van a capacitar, les van a dar muchísimas cosas, que si tú lo vas viendo hacia futuro, puede construir un mejor México en todos los sentidos. Lo que platicábamos hace ratito de los valores, la educación y esto, puede acercar a las familias inclusive, ¿no? Puede la gente educarse más y con eso empezar a tener muchísimo más desarrollo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy por hoy tiene México, uno de ellos es sí la falta de educación,
pero también la falta de oportunidades. Entonces, si tú no empiezas a crear también como gobierno ese tipo de programas donde vas a estar construyendo un futuro para los jóvenes, no vas a lograr absolutamente nada. Es muy aplaudible, estoy totalmente de acuerdo. Yo le pongo un 10 al programa, la verdad es que se me hace bueno. Es una manera de que los impuestos, de lo que platicábamos del meme, ¿no? De que los impuestos sí los van a tomar gente que realmente lo necesita. Exacto. No están agarrando 8,000 pesos o otros tantos por nada más ir a Para que dejar dejen de gasolina, robar. ¿no? Entonces, creo que es muy bueno. Felicidades por el programa. Sí, No vale la 4.1 pena. millones de estudiantes van a ser los beneficiados, entonces pues acérquense ahí a la página, búscalo en Google o si no yo les comparto más tarde el link donde pueden registrarse los jóvenes para ser acreedores a estas becas. Y bien, como comentas también lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que Sí. es este tema que ya también habíamos platicado, de que puedan desarrollarse y capacitarse estos jóvenes con este sueldo mientras son aprendices y que puedan generar sí. esta expertise, ¿no? Y que puedan después emplearse ya en la iniciativa privada, ¿no? Y pues ¿Qué bueno, más la tenemos? última buena noticia Después me voy tiene a que aventar ver dos que traigo sí, Venga. perfecto. Entonces me voy rapidísimo. Lanzó Infonavit el programa Responsabilidad Compartida, que tiene que ver con todas las personas que tienen Infonavit y que de pronto se encuentran ante el tema de que les prestaron 200,000 pesos, porque Ya bueno, deben 5 obviamente millones, ¿no? estamos hablando de casas de interés social y bueno, que los créditos de Infonavit Son bueno, recortados. exacto, tienen cierto presupuesto limitado y que resulta que sacaron su casa, Carlitos, les prestaron 200,000 pesos y ahora ya deben 600,000, 800,000, 1,000,000. Entonces Infonavit, y muchos dejan de pagar, ¿no? O muchos no le ven fin a su crédito Sí, es correcto. y entonces hay desánimo ahí para continuar pagando. Entonces, pues se presentó este programa de responsabilidad compartida con Infonavit, donde todas estas personas que tengan este perfil se pueden hacer acreedores a un descuento de hasta el 55% de su actual deuda. Claro, hay requisitos. Hay requisitos. Hay Sí, requisitos. sí. El primero es, bueno, pues obviamente tener un crédito de Infonavit. El segundo es que tienen que ganar hasta 4 salarios mínimos, ser mayores de 40 años, tener 24 meses de pagos continuos, o sea, no aplica para alguien que no está pagando, alguien que dejó de pagar su crédito porque ya no pudo y hoy quiere hacerse pues sí, acreedor a este servicio, no lo puede hacer. Pero Tienes que tener mínimo 2 años, 2 años. de aquí hacia atrás Pero de haber pagado puntualmente. normalmente, Mariana, eso se lo descuentan a los empleados de sus sueldos. Sí. ¿Qué pasa si el empleador no lo pagó? Hay que investigar. O sí, ya sabemos alguna. Porque eso pasa muchísimo, ¿no? Comentaba O sea, Carlos Martínez, el director de Infonavit, que si se encontraban ante esta situación, pero a ellos sí se los descontaron. Por ejemplo, sí tú eres. iban a respetar. Exacto. Tú eres el trabajador y yo soy el patrón. Yo sí te lo desconté de tu nómina, pero yo no lo pagué a Infonavit. Tú tienes manera de comprobarlo porque en tus comprobantes de nómina viene el descuento. Y que entonces presenten y que a esos casos se les va a dar una atención especial. Sí, al final están timbrados en el SAT, ¿no? Exacto, siempre y cuando obviamente tengan el descuento en la nómina. Si tú como empleado no viste que no te descontaron el Infonavit y lo dejas pasar, pues entonces estás haciendo, es una aceptación de que no lo estás pagando, ¿no? Ese es uno de los casos. Ahora, otro de las condiciones es que el crédito de Infonavit debe tener mínimo 15 años. Si tienes menos, pues hay que esperar mínimo hasta que se cumplan los 15 años y siempre y cuando siga vigente. Ahorita lo están haciendo, obviamente, para apoyar a la cartera que se ha visto, pues con estos, que por estos incrementos en veces de salario mínimo, porque tiene que ser crédito de Infonavit en veces de salario mínimo para hacerse acreedor a este beneficio. Dices, piensa mal y acertarás. Perdón, voy a hacer ahí un... Dime. Gente de mayores de 40 años. Sí. Ok. La tasa de desempleo de gente mayor de 40 años está creciendo de una manera exponencial y prácticamente insostenible, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a suceder con esa gente? Pues obviamente lo que quieren hacer es cerrar estas carpetas, porque se puede volver en un problema muy grande económicamente para el país y sobre todo para las instituciones como el Infonavit. Imagínate, pues te prestaron 200,000, debes 5 millones o 2 millones o los millones que sean, no importa, pero al final del día, ¿qué va a suceder si esta cartera se empieza a engrosar por la falta de oportunidades para la gente que tiene 40 años o más? ¿No?
afuera está difícil conseguir trabajo. Claro que sí. Entonces, yo creo que es una excelente noticia el hecho de que el Infonavit haya volteado a ver de qué manera solucionamos la problemática de estas familias para el desarrollo y para que, vaya, que no estén preocupados qué va a pasar con las Que no cuatro pierdan su paredes, casa, ¿no? exacto. Yo creo que esa es bastante aplaudible el proyecto. Exacto. Creo que sí va muy enfocado, yo lo veo como un premio, ¿sabes? Lo que tú dices tienes la boca llena de razón, o sea, allá afuera el tema de desempleo lo hemos hablado, está muy complicado y yo sí creo que es como un tema de que Infonavit sí está volteando a hacer algo por ellos, pero sobre todo está premiando a los que siguieron pagando con todo y esta adversidad, porque otro de las condiciones es que no importa si el pago es a través del patrón o a través del trabajador, porque una persona que es cumplida y una persona que de verdad pues no quiere poner en riesgo 10 años que ha pagado de Infonavit, entonces que pues aunque no tenga trabajo pues ve la manera de seguir pagando por fuera pues esta aportación del Infonavit, ¿no? Y la otra condición, la última condición es que deba 1.5 veces más de lo que le prestaron. Entonces, pueden entrar a la página, de todos modos, yo igual les comparto, ahorita, en cuanto terminemos el programa, que ya estamos cerrando con las buenas noticias, les comparto también el link para las personas que reúnen estos requisitos, vienen los pasos de cómo acercarse, les pongo la página a la que tienen que entrar y pues hacerse pues de este beneficio, Claro, ¿no? sí, y quien pueda, vaya, hágalo rápido. Tenemos saludos, Enrique Servín, compadre, un abrazo. Osvaldo otra vez, bravo, buenas noticias, muy bien. Saludos desde Tuxtla. Daniel Robelo, un abrazo amigo. Mario del Olmo, felicidades, compadre. Está aquí Mario del Olmo, otra vez, Dafne Bites. Rubén Colomo, Adriana Vivanco, nos está viendo. Surem de Alba, nos ve desde San Luis Potosí. Mario Alberto Tenorio, bro, un abrazo. Osvaldo dice abrazo a los dos, programa ágil. Muchas gracias. Sí, gracias, te queremos, mi hermano. Sí, efectivamente, dice Daniel Robelo, así es, te debe llegar un correo electrónico con el timbrado del SAT, de la nómina. Exacto. Si no aparece, el patrón se mete en problemas. Armando Morúa, desde Hermosillo, Ezequiel Méndez, Cheque, un abrazo. Gonzalo Curiel, Gonzalo, un abrazo también. Mira. Bien, pues. Déjame Carlitos, sacar una, aunque sea chiquita. Danos rapidísimo las buenas noticias que ya... No sé si es buena noticia. Bueno, yo creo que es buena noticia. Al final la justicia siempre debe de perseguir a quien ha cometido crímenes. En este caso, en específico, hablando de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? De 10 delitos ya. Sí. Hoy le pusieron su primera sentencia, es cadena perpetua. No, lo acusaron de tráfico de 200 toneladas en 20 años de cocaína. La verdad se me hace poco. Yo, de lo que he leído acerca de los colombianos, decían que metían 19 toneladas a la semana, ¿no? Entonces, de todas maneras, nuestros amigos del norte son un poquito también atascados en ese sentido. Le entran bastante duro. ¿No? Pero yo creo que el tema es un tema de justicia. Así es. Al final es un mexicano, es un ser humano que cometió muchos errores, definitivamente, y lo hizo no sé si con odio, con alevosía, con ventaja, con lo que sea, pero al final del día la justicia norteamericana, después de $50 millones que invirtieron en el juicio. En el juicio, exacto. No, casi una semana de liberación del jurado. Lo cual estaba poniendo en duda. Estaban diciendo, eso a mí ayer, cambiar, ayer a mí esta noticia me tenía con el alma en un hilo. Parecía telenovela. No, la verdad es que iba a ser muy lamentable que después de un juicio, pues no tan solo con el dinero, sino tan puntual, con tantas pruebas, con tantos testigos, ¿no? Que dieron datos muy reveladores, decían que si se alargaba demasiado la deliberación podía caerse. Sí. Porque si no había cierta unanimidad dentro del jurado o daban esta certeza para el veredicto, se podía caer el juicio, ¿no? Ahora, en la mañana en el programa de Carlos Loret de Mola estuvo entrevistando directamente al abogado del Chapo. Y pues obviamente va a impugnar y creo que tiene todo el derecho legal de hacerlo y que lo haga como mejor le convenga.
Pero aquí el tema es, al final volvemos a lo mismo, el tema de los valores, de todo lo demás. Yo creo que una de las cosas que México tiene que cambiar es eso, ¿no? Así es. Desgraciadamente, una persona que de aquí se fugó 2 veces, ¿no? Lamentable. Se burló del gobierno al final del día, ¿no? Se burló del gobierno y de todos nosotros. Después aquí le pusieron, va a ser una cárcel de altísima seguridad, no sé si viste las cosas, pero tiene de vecinos a gente finísima, ¿no? El que puso la bomba en el maratón de Boston. Está Osiel Cárdenas Guillén, hay mucha gente ahí, pero al final del día, yo creo que el personaje del Chapo tiene connotaciones muy diferentes. Porque para muchos también fue un tipo de Robin Hood. Sí. Entonces, tanto así que le han hecho cuántas series y cuánto demás. Ahí vamos, mi hermano. Ya nos están carrereando. Ya nos están carrereando, ahí vamos. 3 minutos y ya. Entonces, yo creo que para mucha gente también ayudó mucho. Y también existe, para muchos, el lado virtuoso de las personas. Aunque sean muy malas. Siempre hay algo que está bien o que tienen algún punto de bondad en cierta manera. Que no era el camino, totalmente, pero pues ojalá y no nada más la justicia lo perdone, sino pues la sociedad, vaya arriba, quien sea, Claro. que le dé la paz, ¿no? Exacto. Que le dé la paz para llevar esto, que seguramente no va a ser tranquilo. La esposa se despidió haciéndole así al Chapo, sí. Y el Chapo le contestó de igual manera. Vaya, es una historia de justicia y ojalá esa justicia no fuera en Estados Unidos, también fuera aquí en México, donde necesitamos que la gente que extorsiona, que roba, que viola, que tiene feminicidios, esa es la parte que quería dejar hasta el final, ¿no? Okay. Hay muchas cosas positivas por hacer. Sí. Pero si nosotros como mexicanos no somos los primeros que iniciamos este cambio, no va a suceder absolutamente nada. Yo con lo que me quedaría justo de este tema que tú hablas de justicia es que sí, como dijo Andrés Manuel hoy en la mañana, que sea un ejemplo, que no es la manera. Porque Exacto. Desafortunadamente en México, con todas estas narcoseries que se han suscitado, se desató una cadena donde a muchos narcotraficantes los ponen como dioses. Exacto, como héroes o como figuras que seguir. Es triste de pronto ver adolescentes que aspiran a ser dealers y después narcotraficantes. Entonces, yo sí me quedaría con esta parte como una lección que finalmente se hizo justicia, como dice Carlitos, aunque no haya sido en México, que no es la manera de hacer las cosas y que alguien puede tener un enriquecimiento obviamente impresionante a través de ese camino, pero que no es el camino correcto. Te doy toda la razón, pero yo creo que es lo mismo de la descomposición social, Mariana. Yo para cerrar mi parte, es hoy por hoy, en los lugares donde hubo mucha violencia en el norte, o ha habido mucha violencia en el norte, y en algunos lugares como Guerrero y demás, un niño de 14, 15 años que le dan una camionetota, que le dan dinero, que le dan armas, por ser espías, por ser halcones, por ser sicarios, nunca aspirarían a eso, si no hay programas como el que aplaudimos, ¿no? Para los jóvenes de educación. Entonces, papás, cuiden a sus hijos, gobierno, cuidemos a los chamacos, porque va a ser la única manera de salir adelante. No sé si quieres saludar a alguien ya para despedirnos. Pues yo quiero saludar a Julio César Castañeda, presidente, te quiero. Lili Carolina, que también nos está viendo, amiga, te quiero, gracias. No sé si tú tengas también por ahí. Sí, mira, tenemos aquí a Miguel Vizcarra, Adrián Hernández Salcedo, Alex Rodríguez Arauz, que aparte nos va a acompañar mañana en mi programa. ¡Ay, perfecto! Magali Ábalos, mi prima Kitty Asa, Susi Medina, gracias por que te haya gustado mucho el programa. Un beso, nos felicitan los dos. Fíjate. Ay, muchas gracias. Yasmín Pliego, Marieli García Gali, Antonio Treviño, Alex Rodríguez dice, para que se dé el cambio hay que iniciar viéndonos al espejo. Exacto, sí, así es.
Somos Bien, nuestro pues para peor enemigo. nosotros ha sido un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias por todos sus comentarios, por estar dándonos también su opinión. Como ustedes saben, nosotros es un punto de vista ciudadano, estamos tratando de generar conciencia a partir de la información, compartir la información con ustedes y lo más importante es saber ustedes qué piensan, qué opinan de esto que está pasando en nuestro México tan querido y que obviamente lo hacemos siempre en pro de poder ayudar para ir hacia adelante y para que a todos nos vaya bien. Carlitos, muchísimas gracias Un placer. por estar No, gracias. en Mike, en Noticias serio, Sin Filtro. que se nos recupere pronto. Esperemos que sí, que ya ahorita, ya digo, estuvo por ahí con nosotros un ratito, esperemos que ya pronto esté bien. No se pierdan mañana mi programa, 7 a 8 de la noche, aquí por Expert TV, el canal de los expertos con NASA. Va a estar Así muy es. interesante. Y nos vemos el próximo miércoles en Las Noticias Sin Filtro. Las noticias como Como son. son, como las vemos. Gracias. Hasta luego.